Te damos la bienvenida a La Travesía, un podcast quincenal en el que hablamos con personas que nos inspiran sobre su trabajo, sus intereses y su trayectoria, abarcando temas como la comunicación, el emprendimiento o la responsabilidad social y medioambiental. Yo soy Aizpea Lasa. Y yo soy María Grande. Los dos primeros episodios de nuestro podcast serán un poco distintos a los que vendrán después. Nos entrevistaremos la una a la otra, porque nos parece justo que antes de entrevistar a muchas otras personas, hablemos nosotras primero, y así nos puedas conocer un poquito mejor. En este segundo episodio, yo, Aizpea, entrevistaré a María, pero antes te contaré algunas cosas sobre ella. María es de Mallorca, ha crecido rodeada de mar, aunque estudió en Barcelona y vivió y trabajó allí durante 8 años. En 2017 volvió a Mallorca y empezó a trabajar por cuenta propia. Montó On Studio, un estudio de diseño gráfico especializado en branding, packaging y diseño editorial. Colabora con empresas que trabajan desde una perspectiva ética y consciente y que buscan generar un impacto positivo en el entorno y las personas. Además, también crea e imparte formaciones para emprendedoras y otras diseñadoras gráficas. Bienvenida, María. Hola, Aizpea. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también, con ganas de charlar un rato contigo. Sí. Bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte algo muy sencillo. Vale. ¿Con Algo que no me qué? espero. Exacto. Y es, ¿con qué 3 palabras definirías tu proyecto? Vale. Pues yo creo que la primera palabra con la que lo definiría es una que también usaste tú para definir el tuyo, Ujú. am, que es consciente. Y para mí consciente significa que es algo elegido, que es algo activo, que está vivo, que no es una cosa que hago por inercia, es una decisión que tomo cada día de tener este proyecto y de hacer las cosas como las hago. Ujú. Y también, por otra parte, tiene el significado para mí de consciente con la sociedad, con el medio ambiente un poco, ¿no? Dentro de lo que yo puedo hacer desde mi pequeña parcela y del tipo de clientes con los que trabajo, pues que en general también tienen esta misma visión Ujú. que tengo yo. Después diría también que es colaborativo, y colaborativo es en distintos sentidos. Por una parte, pues porque yo trabajo en proyectos de diseño gráfico, de branding, de packaging con mis clientes, entonces al final el trabajo que hacemos es una colaboración entre las dos partes, entre ellas y yo. Y también es colaborativo porque colaboro con otros profesionales, que esa parte también es una parte que me gusta mucho, poder colaborar con otras personas, con programadores, con redactores, con fotógrafos, con ilustradores, y es algo que también me gustaría que fuera creciendo, poder colaborar con más gente. Y Qué también bueno. es colaborativo en otro sentido, porque al final yo también pues comparto contenido en Instagram, en mi newsletter, en mi web. Entonces, también tengo, como decías tú en la intro, formaciones para emprendedoras y para diseñadoras. Entonces, todo el contenido que saco fuera, ¿no? Lo recibe otras personas, y también al final hay esa relación entre ellos y yo, y o lo que necesitan, lo que me explican, lo que yo puedo aportarles. Ujú. Y, y por último, no es exactamente una palabra, pero diría que está en constante evolución. Ujú. No es que sea una evolución de que cada 3 minutos cambian las cosas, pero sí que yo llevo trabajando por mi cuenta ahora hace más de 5 años, Ujú. y, y en este tiempo mi proyecto ha evolucionado mucho, va cambiando conmigo, con mis necesidades, con las necesidades de mis clientes, con todo lo que voy viendo que se puede mejorar. Entonces, por eso diría también que está en constante evolución. Qué bueno, me encanta. Sí, sí. Pues, viendo tu proyecto y tu trabajo, es verdad que parece que te viene dado de forma como muy natural, ¿no? Que encaja muy bien contigo. No sé si tenías muy claro desde pequeña que querías dedicarte a la comunicación o al diseño, o si tenías también, pues no sé, aficiones o cositas que te gustara hacer en el ámbito creativo. O sea, yo no para nada había pensado en dedicarme a esto. Fíjate.
No, recuerdo así como de muy pequeña lo típico que te preguntan de qué quieres ser de mayor. Recuerdo decir maestra y yo creo que eso Ujú. estaba influenciado un poco también porque mi madre lo es, entonces, bueno, o como la típica cosa que dices. Y después, más de adolescente y así, mi madre siempre pensó que iba a estudiar filología catalana porque se me daba muy bien la asignatura de las lenguas, ¿no? Y leía mucho, entonces, para nada, yo creo que nadie se pensaba, ni yo misma, que, que iba a trabajar en esto. También yo creo que cuando yo escogí la carrera, yo en realidad estudié publicidad y Ujú, relaciones públicas, no estudié diseño. O sea, en parte, pues lo típico, ¿no? Porque no me veía pues haciendo ciencias o así, sí que me veía más en cosas de comunicación, pero creo que no cogí una carrera más artística por el miedo o porque no me veía capaz de esa parte, pues eso, más artística, como la típica, a lo mejor a mí no se me daba bien o yo consideraba que no se me daba bien dibujar a mano o estas cosas, ujú, entonces como que lo descarté y a lo mejor el hacer publicidad era algo que sí que estaba como relacionado, ¿no? Y había diseño dentro, pero no era 100% eso. Aunque después lo que pasa un poco es que al final, dentro de mi carrera, que es una carrera muy amplia, y ujú. con la gente con la que yo he estudiado hemos acabado todos haciendo cosas súper distintas, sí que acabé escogiendo todas las optativas y todas las asignaturas de diseño, dirección de arte, realización, copy, en plan todo lo más creativo sí que lo escogía. Ujú, Y de lo otro que me decías, de si como un poco los hobbies, ¿no? O lo que yo ujú, hacía más de pequeña. Sí que, por ejemplo, este dibujo o así, por ejemplo, no, pero sí que de adolescente yo creo que lo que más hacía era, o lo que más me gustaba era la fotografía. Y con 18 años pedí mi primera cámara así un poco más buena, porque era algo, era, sí, yo creo que lo que más hacía. Y también otra afición que ahora como que desarrolló un poco más también era pues leer y escribir, pero también escribir. Y ahora al final, aunque mi trabajo es en diseño, pues también esta parte, pues un poco de comunicación, ¿no? De escribir, pues la newsletter que tengo y estas cosas, como que ahora la he vuelto a encontrar un poco. Sí, es como si todo estuviera un poco relacionado, ¿no? Aunque no fuera la faceta como muy artística, sí que, bueno, otras de las aficiones que tenías de alguna forma han ido creando el proyecto que tienes ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y también, además de lo que hacías, sí que es verdad que tu infancia transcurrió en Mallorca, en una isla, muy rodeada de mar, no sé, imagino que muy conectada a ella. ¿Crees que de alguna forma esto también ha podido influir, en tu trabajo? Vivir donde has vivido, crecer en una isla. Supongo que sí. Claro, para mí crecer en una isla es algo muy normal, ¿no? Lo de Claro. estar rodeado de mar. Am, Me parece muy normal. Pero sí, supongo que sí, supongo que me ha influido. Yo tengo como una relación también, ¿no? Con el mar, que por esto viene también el tema de Ona Estudio, porque la palabra Ona en catalán significa ola, ola del mar. Entonces venía un poco de aquí y bueno, que el nombre viene también porque mi madre cariñosamente me llama Mariona, entonces ese Ona venía un poco por eso. Pero sí, y aparte, pues yo desde pequeña siempre he ido a clases de natación y desde hace unos años hago travesías en el mar y bueno, sí, supongo que me costaría concebir el vivir en un sitio que no estuviera cerca del mar, ¿no? Entonces sí, sí que hay ese vínculo, yo creo. No sé si Ujú, se refleja después no sé, en mi forma de ser o de ujú. comunicar, pero claramente está ahí. Ujú. Y, por ejemplo, cuando fuiste a Barcelona, que también, bueno, está cerca del mar, digamos, de alguna forma, ¿no? Has comentado que estudiaste publicidad y relaciones públicas, aunque luego optaste por la rama de diseño. No sé si en algún momento, cuando acabaste la carrera, tuviste dudas de si dedicarte más a la parte de publicidad o a la parte de diseño, o si empezaste directamente con el diseño en una agencia, en un estudio. Sí que tuve muchas dudas y hay una cosa que dijiste tú cuando te entrevisté yo, Ujú, con la que yo también me siento identificada, que era un poco, que tú explicabas que cuando tú estabas haciendo la carrera como que cogiste la conciencia un poco, ¿no? de sostenibilidad, ujú. de responsabilidad con el entorno y dudabas de si eso podía coexistir con el Ujú, trabajo en el diseño, ¿no? Y a mí me pasó un poco como que
que pensaba, wow, en plan, ¿en serio te quieres dedicar a la publicidad? Como que en cierto modo lo veía como algo malo o como que a lo mejor hay empresas en Ujú. las que yo no creo, entonces era como yo quiero realmente trabajar para esas empresas y ahí me surgió un poco esa duda y lo que hablábamos también en tu entrevista, ¿no? De que o al menos como a mí me lo pintaban en la carrera, era como que lo bueno o lo exitoso era trabajar para marcas multinacionales, para Exacto. supergrandes. Y era como, guau, pero es que yo no sé si quiero hacer eso. En este caso yo no tenía, como tenías tú, esta conciencia más con la sostenibilidad, pero era como que me chirriaba un poco, en plan, Ujú. no tenía claro si realmente eso era lo que quería. Sí, no te sentías como tan conectada a esa No, manera o a esa forma de hacer no. publicidad. Es verdad que muchas veces también se ha hecho publicidad muy agresiva, ¿verdad? Sí, En exacto. ese sentido. Y lo que nos enseñaban en la carrera era bastante eso, o al menos el recuerdo que Ujú, yo tengo del tipo de campañas. Y, yo creo que mi duda principal vino porque en la carrera descubrí que me gustaba mucho también la parte audiovisual. ujú. Entonces no sabía si, me entró como la duda de, guau, tendría que haber estudiado comunicación audiovisual en vez de publicidad, o me gustaría ir más hacia esa parte. Entonces también hice, asignaturas de realización y me planteé más especializarme en eso. Entonces, un poco la duda era, ¿voy más por el gráfico o voy más por el vídeo? Vale. Esa era como mi duda. Y de hecho, Ujú. al acabar la carrera, yo hice un máster en motion graphics, en animación, y creo que lo hice porque era como un mix de las 2 cosas un poco, ¿no? Porque mezclaba al final lo gráfico y lo audiovisual. Sí, el punto en el que se unen, ¿verdad? Sí, sí, Mm, porque también en el máster también trabajábamos, o sea, también aprendíamos cosas de la parte de gráfica también, pero también mm. hicimos, pues eso, animación y montaje y todo este tipo de cosas. Entonces yo bueno, antes de acabar la carrera ya hice las prácticas en una agencia de publicidad, bueno, hice 2 prácticas de hecho. Las primeras en una agencia de estas grandes, Ujú. típicas y trabajaba Vale. para un solo cliente, que era también un cliente de estos muy grandes. Y después, un tiempo después también cuando estaba haciendo el máster, empecé a trabajar para un estudio más pequeñito de diseño que Ujú. estaba en Barcelona. Como que supongo que poco a poco fui como también buscando esto. Sí que creo que a mí me llamaba más, el trabajar en agencias o en estudios pequeños Ujú. que en empresas muy grandes. Ujú. Y empecé trabajando como más en una posición de dirección de arte, ¿no? Que lo que es el diseño en publicidad se suele llamar director de arte el cargo. Y empecé trabajando más en eso, aunque después también trabajé en departamentos de vídeo y en animación. Pero en la parte de animación como que la hice durante unos años, pero se ha quedado un poco más a un lado. La que ha priorizado más ha sido la que ha tenido más protagonismo ha sido la de diseño. Ujú. Sí, qué interesante. Y yo ahora, viendo en retrospectiva, ¿no? Ahora que trabajas por cuenta propia, ¿cómo recuerdas aquella experiencia? Porque imagino que es muy diferente trabajar para una agencia grande, como has comentado al principio, luego para un estudio o agencias más pequeñitas y luego, evidentemente, emprender es otro mundo, ¿no? Pero aquella etapa, aquella experiencia de trabajar para diferentes agencias, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue para ti? Recuerdo sentirme muy pequeñita, Ujú, como ¿no? De justo salida de la carrera, como sin experiencia, y veías eso como, wow, como más idealizado también de lo que era, yo mm. creo. Después cuando entras dices, bueno, como a lo mejor pues tampoco era para tanto, ¿no? Como que, no sé, que tienes miedos o cosas o lo que te imaginas. Y después, pues bueno, eso, como a lo mejor al principio, como de llegar el primer día y sentirme muy pequeñita y no saber si yo realmente podría hacer algo allí. Pero después también con el tiempo yo creo que el darme un poco cuenta que a lo mejor eso no era exactamente lo que yo quería. ¿Y fue cuando empezaste a sentir esto, cuando te empezaste a plantear también, emprender como una opción? Sí, es que yo creo que lo tenía en la cabeza desde mucho tiempo antes de Mira, emprender. fíjate. Yo creo que desde que empecé a trabajar, que acabar la carrera y que empecé a trabajar en una agencia, hasta que empecé a trabajar por mi cuenta, pasaron como unos 5 o 6 años Ujú, y no sé en qué momento la idea de emprender nació, ¿no? En mi cabeza, porque en la carrera tampoco no nos la daban como una opción. En ujú. la carrera parecía que las opciones eran o trabajar en una agencia o trabajar en un cliente, ¿no? En una empresa y en el departamento de comunicación. Claro. Era como que existían solo esas 2 cosas. Entonces, no sé en qué momento empezó esa idea a brotar en mi cabeza, pero sí que era como algo
que tenía ahí, pero que también como que tenía un poco a lo mejor la idea, ¿no? O el de esto de decir, pues no, antes tengo que coger experiencia en otros Ujú. sitios antes de ponerme por mi cuenta. Entonces, por eso creo que me resistía un poco a hacerlo, porque era como, no, a lo mejor aún no tienes la experiencia suficiente Ujú. o algo así. Claro, es que es verdad que muchas veces, tanto cuando salimos de la universidad, ¿no? Como que nos sentimos, como bien has dicho, muy pequeñitas, sin apenas experiencia, no sabes muy bien dónde colocarte, cómo va a ser la experiencia de trabajar, ¿no? Y además en agencias imagino que con un grupo bastante grande de personas que bueno, que cada uno tendrá sus tareas, pero cómo te vas a colocar en ese espacio y a la hora de emprender también es un nuevo comienzo en el que tampoco tienes ninguna experiencia y que muchas veces nadie nos enseña realmente a emprender. Entonces es como un poco ir a ciegas, ¿verdad? Totalmente. Claro, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, eso, yo tenía experiencia trabajando, pero trabajando con equipos y Claro. también trabajando donde yo hacía unas determinadas tareas, pero había Ujú, muchas tareas que yo no hacía. Por ejemplo, la gestión con clientes, a lo mejor yo los conocía porque hacíamos alguna reunión o sí que tenía contacto por email, ¿no? Pero yo no preparaba presupuestos, yo no hacía, ¿no? La parte de vender o de más de estar en contacto siempre con ellos, por ejemplo, como muchas otras cosas, pero que no hacía y que después he tenido que aprender, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los cambios de que tú haces, en tu trabajo haces una parcelita, unas cosas ujú, y después esto representa hacer muchas otras y hacerlas tú sola, ujú. además porque no hay nadie más, eres tú. Claro. Y supongo que también al emprender volví a tener esta sensación un poco de ser pequeñita, ¿no? Como de presentarte tú sola a los clientes. Una cosa es que tengas el respaldo de una empresa, de una agencia, de un tal, a después hacerlo tú. Claro, porque por una parte emprender implica aprender, bueno, pues a hacer todas esas tareas que en un principio no hacías en una agencia, ¿no? Como buscar clientes, no sé. Pero también implica exponerse, ¿no? Ser la cara visible de tu marca, no sé, enfrentarse también a bloqueos, a miedos, y a cometer errores, ¿no? Y a aprender constantemente. No es solamente la parte técnica la que tienes que aprender, sino que hay un trabajo personal muy potente ahí Hay un detrás. desarrollo personal súper grande y eso lo pienso muchas veces y lo he notado muchísimo, que hay mucho crecimiento personal porque hay muchas cosas o que a lo mejor son miedos tuyos propios, pero que afectan a tu trabajo en este caso. Por ejemplo, el miedo a exponerte o que aquí también al final uno puede decidir cómo hace la comunicación de su empresa, ¿no? Y puedes decidir Ujú, si sales tú, si hay empresas también que pues la gente que está detrás no sale o no es una cara tan visible, o sea, no tienes por qué, escoges tú hasta qué grado quieres exponerte o no. Pero bueno, pero sí que hay muchas cosas, por ejemplo, en mi caso sí que el miedo a, bueno, esto, a exponerte, a lo que piensen de ti, a todo este tipo de cosas está ahí. Entonces, hay muchas cosas de estas que son mías, pero que las traslado a mi trabajo porque mi trabajo soy yo. Entonces, es ujú. como que tengo que trabajarme yo muchas cosas para que después no afecten a mi Exacto. empresa. Sí, porque yo creo que muchas veces tendemos también a pensar, ¿no? Cuando presentamos un proyecto, por ejemplo, de diseño, ¿no? Que cuando están juzgando el diseño nos están juzgando a nosotras, pero en Totalmente. realidad es importante que demos un poco de espacio a esas dos partes, ¿no? Porque en realidad, bueno, están hablando sobre el diseño y no sobre tu persona. Y no tomarte las cosas personales. Eso es que Ujú. eso me parece súper importante, que no es fácil. No, para nada. O que si te dicen que no a un presupuesto, Ujú, no es personal o no te lo tienes que tomar como una ofensa si un proyecto no sale. En plan, no es una, bueno, no es una desgracia enorme y no es un ataque hacia tu persona que eso no haya salido. Aunque a veces sí que como hay ese mix entre lo personal y lo profesional, puedes como, no sé, puedes sentarte mal o puedes como hasta ofenderte a veces de: "¡Ah! Me han dicho que no". Pero un poco, pero después en realidad lo racionalizas y te das cuenta de que es una tontería o de que los prejuicios o las ideas o lo que pueda pensar la gente no está relacionado contigo, está con ellos. Si, por ejemplo, pues a ujú. alguien algo le parece caro,
no, en realidad no tiene relación contigo también. Pues el diseño en Mm, España no está súper bien valorado y a veces cuesta un poco, pero por eso la idea que tenga alguien de si es caro o es barato, o le vale la pena o no, mm, no tiene que ver contigo. Sí que hay una parte tuya, por supuesto, pues bueno, sí que hay una parte de poner en valor tu trabajo, de explicar bien lo que haces, lo que van a conseguir con el proyecto, todo lo que lo que les vas a entregar, cómo va a ser el proceso. O sea, sí que, pero bueno, tú ese trabajo lo puedes hacer hasta cierto punto. mm. Después ya la decisión que tomen ellos no depende de ti. Claro, sí. Y las circunstancias en las que toman esa decisión no tienen nada que ver contigo muchas veces, ¿no? Pero yo Sí, creo que, claro, hablamos ahora que llevamos pues las dos más de 5 años con nuestro proyecto, pero esto también ha sido un proceso, imagino, claro, claro. para ti, tanto para mí, Y ¿no? lo sigue siendo, sí. Porque en los primeros años yo creo que yo por lo menos me lo tomaba como más a pecho y he ido aprendiendo cómo gestionar también pues estas negativas o estas situaciones, ¿no? Sí, sí, y eso, que a mí me siga pasando a veces, ¿no? O algo a lo mejor, pues hay un proyecto que te hace mucha ilusión Mm. y que eso no salga, pues te decepciona, claro. Pero Sí. bueno, vas aprendiendo, ¿no? Un poco a eso, a separarlo. Mm. Y has comentado también el tema de los precios y es verdad Sí, que es también un tema que va evolucionando, ¿no? Porque muchas veces cuando ofrecemos servicios y has comentado también el tema del valor, ¿no? Del diseño, no es fácil poner precios. no, Y, y supongo que tú también has ido evolucionando en este sentido y aprendiendo y reajustando, ¿no? sí. De hecho, yo creo que es una de las cosas más difíciles y que cuando empezamos por nuestra cuenta o a veces gente que a lo mejor no emprende, pero a lo mejor tiene un trabajo, pero haces algún proyectito de freelance o haces alguna cosa, lo que más cuesta es poner el precio o cuando empiezas tienes las dudas de qué precios. Al principio de todo es qué precios pongo, qué precios cobran los demás, porque eso no te lo explica nadie. Eso es muy, muy complicado de saber y también creo que el diseño, supongo que otros sectores, pero el diseño, la publicidad o así, es como muy cerrado en ese sentido, ¿no? Yo lo he sentido muchas veces también cuando trabajaba en agencias así, de no compartir porque no sea Ujú, cosa, que te vayan a copiar y que te vayan a quitar los clientes o te vayan a, como este miedo a explicar a los demás cómo haces las cosas. Entonces, claro, cuando te empiezas es como no tienes ni idea, a no ser que, no sé, que tengas un entorno de, que no era mi caso, pero a no ser que tengas un entorno de gente pues emprendedora, de otros diseñadores que ya lo hayan hecho y que tengas mucha confianza y les puedas preguntar, si no, no tienes ni idea de cómo va, porque yo mismo, por ejemplo, trabajando en agencia, yo no sabía exactamente qué se cobraba por proyecto, a lo mejor de alguna cosa ujú. podía tener una idea, pero a mí no me llegaban los presupuestos. Es como un tabú casi, ¿no? Súper tabú, sí, muy Sí. tabú. Y claro, tienes que aprender a cómo pongo precio o a cómo hago los proyectos, es decir, ¿hago por horas? ¿Lo hago el precio por proyecto? ¿No? Porque esto creo que también, por ejemplo, en la programación muchas veces se hace por horas. Pero bueno, es eso que hago, pongo un precio hora y ya se lo digo al cliente y calculamos las horas que hemos trabajado o ponemos un precio global por proyecto. A lo mejor yo calculo un precio hora para mí, para saber yo qué quiero cobrar, ¿no? O claro, es que todo este tema de formación económica no la tenemos, yo creo, al menos yo no la tenía, ¿no? De valorar, vale, ¿qué gastos tengo ahora? Claro. ¿No? Que sí, qué gastos tengo de empresa, qué sueldo quiero cobrar o puedo o veo que podré cobrar de momento. Mm, Entonces, qué vacaciones quiero tener y teniendo en cuenta todas estas cosas, cuánto necesito cobrar la hora para que ujú. eso me salga a cuenta. Y después ya esto extrapolarlo a un precio de proyecto. Esto es complicado, a mí me parece Mucho, complicado. mucho, Y mucho. no te lo enseña nadie. Cada vez hay más, de hecho, Ujú, más formación en ese sentido, ¿no? Pero también cuando yo empecé hace, pues, 6 años, a lo mejor todo esto no lo tenía para nada claro. Y mm, también lo que tú decías, que es el valor que aporta nuestro trabajo. claro, Porque una de las desventajas que yo le veo, por ejemplo, a cobrar por horas es que, yo con el tiempo soy capaz de hacer las cosas más rápido, por por mi supuesto. experiencia, entonces, si yo hago las cosas más rápido, quiere decir que tengo que cobrar menos, cuando en realidad
el valor es que yo te Exacto. lo puedo hacer rápido y bien, porque llevo todo este tiempo trabajando en esto, porque estoy en constante mejora, porque entonces, no, no me cuadra No, mucho. no O sea que concuerda. una Sí, parte importante de lo que, el precio que ponemos a las cosas es el valor que tiene, el trabajo que yo tengo, la experiencia que tengo, lo que te puedo aportar y el valor de lo que te entrego, de, por claro. ejemplo, un branding con una identidad visual, de el valor que tiene eso, lo que aportará a tu empresa, los beneficios que te dará a largo plazo, todas estas cosas que a veces, pues bueno, a lo mejor no se tienen en cuenta. Sí, o muchas veces igual también pecamos de comunicar de menos, ¿no? Todo este valor, porque muchas veces me parece que ha habido situaciones en las que yo he visto que bueno, entregamos un logotipo, imagínate, ya, pero realmente, ¿qué es el branding, no? O sea, el valor que tiene un branding frente también a diseñar un logotipo no tiene nada que ver, pero Claro, si no sabemos comunicar qué es lo que aporta al cliente final, no va a entender también que tenga un precio mucho más elevado que hacer un dibujito de un boceto que ha hecho su primo. claro. Sí que esta es otra cosa, ¿no? Es como otra capacidad que tienes que tener o que tienes que aprender, que es el comunicar Ujú. lo que haces para que la gente entienda lo que haces y entienda el valor que les aporta, que es lo Por que decías tú supuesto. ahora, que eso también es complicado, ¿no? O creo que a veces a lo mejor nos focalizamos en qué cosas te vamos a entregar, en plan, 2 logotipos, la paleta de color, la tipora pero eso es una parte, lo que te Ujú. entrego y evidentemente es importante, pero lo que dices tú, ¿no? Pero cómo, influirá esto a tu empresa, Ujú. qué beneficios te dará también. Tú hablabas cuando yo te entrevisté en el otro episodio de la sensación cuando le entregas el branding a alguien, ¿no? A una empresa, a ellos como eso les da esa fuerza o esa seguridad, o Ujú. es que hay muchísimas cosas que son más intangibles y a lo mejor más difíciles de Sí, comunicar. sin duda. Pero Sí. que al final no es solo el logo, es es una parte muy importante de eso que entregamos y que les damos. Sí, porque yo creo que son como las 2 partes, ¿no? Cómo empodera a la marca y también qué percepción tiene su público ante su marca. O sea, es como Claro, las 2 partes en la que el cliente o la clienta se siente más empoderado, más segura de sí misma con esa marca y también la percepción que tiene, la persona que ve esa marca, ¿no? Pues es diferente. claro, claro. Y ese es un poco también nuestro trabajo, ¿no? Yo creo Sí, de también entender lo que quiere conseguir la empresa, lo que quiere conseguir la persona, que aquí es diferente si la empresa es una persona, en el sentido de, por claro. ejemplo, si es un profesional, como puede ser, yo que sé, un interiorista, un arquitecto, una psicóloga, alguien que la marca sea él es una cosa, pero si la marca no eres tú, es decir, si la marca es distinta es otra cosa, las decisiones que tenemos que tomar no son las tuyas propias o relacionadas con tus gustos propios de colores o de lo que sea, sino que tienen que ir en función a lo que quiere conseguir la marca, la empresa, a lo que su público se fija, que todas Mm. estas cosas son las que trabajamos en el proyecto de branding. Y que también con lo que hablábamos hay otra cosa y es con lo de no entregar solo un logo, para mí es muy importante explicar también, porque creo que lo que pasa a veces es que a lo mejor pues cuando a una empresa le entregan, ¿no? Vale, este es tu logotipo. Y es un poco como, ¿y ahora qué hago? En plan, ¿y esto cómo lo utilizo? ¿Cómo lo aplico al resto de cosas? Entonces creo que, o a mí me gusta también como ayudar en ese sentido de explicar bien qué pasará después, en plan, todo esto que hemos Ujú. construido, ¿para qué sirve? ¿Cómo Claro, lo que vas a sea usar útil, después? Claro, ¿verdad? ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo va? Sí, ya seas tú o parte de tu equipo, si la empresa pues tiene un equipo de marketing o de comunicación, lo que sea, o vas a coger otro diseñador en el futuro, cómo Ujú. esas personas pueden coger lo que hemos hecho y aplicarlo de forma fácil y que todo sea coherente y siga teniendo sentido. Sin duda, porque una herramienta sin saber cómo usarla tampoco te va a llevar Claro, lejos. Entonces, esa parte de formación también es muy importante
para que esa marca luego tenga un futuro, pues el que habíamos imaginado, ¿no? Has comentado en un momento que claro, que el branding no se basa en los gustos personales de los clientes, las clientas. Y me gustaría preguntarte también sobre el estilo de diseño, porque muchas veces Vale. em, también algunas diseñadoras, diseñadores apuestan por tener un estilo propio y otros, pues no tanto, ¿no? Hacer proyectos como muy diferentes Que se visualmente. adaptan más, sí. Sí, como que no vincularías un proyecto con el otro si los vieras juntos, ¿no? Y en otros casos, pues hay un estilo de diseño palpable, ¿no? Pues no, evidentemente que se adapta a lo que necesita esa marca, pero sí que notas pues un estilo general que define a esa diseñadora, en nuestro caso diseñadora. No sé si tú sientes que tienes un estilo de diseño y si has trabajado en él o si te surge de forma natural o cómo vives esto del estilo de diseño. Sí, a ver, yo creo que sí que lo tengo. Es un poco lo que Ujú, dices tú, ¿no? Esto, yo creo que hay gente que apuesta más, pues eso, por tener su estilo propio, o gente que dice, no, yo me adapto a lo que venga. Y eso supongo que dependerá de la persona, pues te va mejor a una cosa u otra. Yo creo que sí que, o al menos yo sí que tengo un estilo propio y sí que necesito que los proyectos que hago vayan o sea, sí que siempre tendrán un poco mi sello, ¿no? ujú. Sí. No, no soy capaz a lo mejor de reconvertirme en una cosa completamente distinta pues porque a lo mejor me es más difícil o no se me da tan bien trabajar, pues yo no lo sé, con cierto tipo de colores o de cierto tipo de forma. Entonces, yo sí que creo que es importante por parte del cliente que cuando escogen a un diseñador, el estilo que tú ves de lo que hacen Ujú, vaya un poco con lo que tú quieres, que no quieras cambiarlos, que eso me ha pasado un poco también, ¿no? ujú. Y yo, por ejemplo, cuando a mí en el formulario de contacto de mi web hay una pregunta que es ¿por qué quieres trabajar conmigo? Y a mí me parece importante me parece obvio a lo mejor, pero importante planteárselo. ¿Por qué me estás escogiendo a mí, no? Porque te encaja mi estilo, porque... Y esto viene porque a mí me ha pasado de gente que a lo mejor me escogió a mí, pero después me querían cambiar, en plan, Ujú, querían que lo que hiciera fuera completamente distinto. Entonces yo ujú. sentía, ¿por qué no has escogido un diseñador que tuviera más este estilo? Claro. Porque hubiera tenido más sentido, ¿no? Que coger a otro y hacerle cambiar completamente. Pero también al revés, ¿verdad? O sea, muchas personas que vienen exactamente por tu estilo de diseño. O sea, algunas igual no tanto, pero también puede ser como un reclamo en ese sentido, ¿no? Claro, sí, yo creo que el hecho de que ellos vean que, bueno, esto, que tú tienes este estilo, les da confianza, ¿no? De, vale, pues Ujú. esta persona será capaz de hacer esto. Lo que decías tú antes, ¿no? También distinto, porque no todos los proyectos son iguales, pero Evidentemente. dentro, esto es de este estilo en general que yo busco, esta es la persona que yo necesito para que lo haga. Entonces, yo creo que viene un poco de buscar este estilo visual que encaje contigo y también para mí es importante conectar un poco con la persona con la que vas a trabajar. Ujú. O sea, a nivel personal, porque al final, y es lo que decía al inicio, ¿no? Es una colaboración. Entonces Claro. tenemos que entendernos, tenemos que llevarnos bien, porque también yo creo que un proyecto de diseño, ya sea de branding, de packaging, de lo que sea, es muy bonito y es bonito vivirlo y disfrutarlo Sí. entonces, sí, como más agradable sea ese proceso y mejor encajes con esa persona a todos los niveles, yo creo que mejor. Ujú. Sin ninguna duda. Y el proceso también es algo que va evolucionando, ¿no? Yo creo que cada vez, seguramente que has tenido más clientes, has ido adaptando tu proceso a, a hacerlo como más agradable, más amable, más colaborativo en ese sentido, ¿verdad? Claro, o te vas dando cuenta a lo mejor de las dudas que suele tener la gente, ¿no? Porque pues, muchas veces puede que sean las mismas o sean parecidas, entonces es vale, pues si detectas que allí hay por ejemplo, a lo mejor alguien que bueno, que iba a decir que no ha trabajado con un diseñador, pero que a lo mejor ha trabajado con un diseñador distinto, no sabe cómo va a ser el proceso, no sabe qué esperar de ti. Entonces, a lo mejor ahí ha aprendido también a pues explicar muy bien desde el principio qué fases seguiremos, qué cosas haremos, qué vendrá detrás, qué cosa vendrá detrás de la otra, en qué puntos
necesitaré cosas de ti y en qué puntos tú recibirás cosas de mí, ¿no? De, por ejemplo, ir alineados para que sepan qué pueden esperar, cómo será Ujú. el proceso de trabajo juntos. Claro, sí, sí. Y relacionado con esto, te quería preguntar también el tipo de clientes con los que sueles trabajar, ¿no? Porque mm, nos has comentado desde el principio que trabajas con un poco las empresas que tienen una perspectiva ética y consciente y que buscan generar un impacto positivo en el entorno y las personas. Entonces, no sé si dirigirte a este perfil ha surgido también un poco de tu estilo de vida o de forma de consumo o de dónde mm, surgió la, la necesidad de dirigirte a este público. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es en parte lo que hablábamos ahora, ¿no? De tener, pues a lo mejor cosas en común o tener una Exacto. visión alineada con la gente con la que trabajas. Creo que el proyecto puede ser mejor y puede ganar en muchísimos sentidos. Y sí, supongo que esto viene pues de una evolución personal, ¿no? De los últimos años, de las cosas que yo he ido aprendiendo, pues esto de sostenibilidad, de feminismo, de un poco de conciencia social, de todo y cosas que yo aplico también a mi día a día o el tipo de marcas que consumo o que intento consumir siempre que puedo. Pues bueno, esto es algo, y como decíamos antes, ¿no? El vínculo entre lo personal y lo profesional, que es algo que nace de mí, es algo personal, pero que también reflejo en mi trabajo y viene un poco también por lo que decíamos de la carrera, ¿no? De trabajar con marcas, de ese miedo que tenía yo de no sé si voy a querer esto, Ujú, es como, que me chirría que a lo mejor pues hay marcas con las que yo no encajo y no me mm, apetece trabajar y eso, y seguramente lo que surgiera de esa relación no fuera algo tan bueno y tan fructífero como puede ujú. salir con otro tipo de marcas. Claro, es que es verdad que el branding, por ejemplo, es un proceso, como bien has dicho, que implica mucho a las 2 partes, ¿no? A la parte de la marca Sí, y a la parte del diseñador, y que es una colaboración. Entonces, si no hay una buena conexión entre esas 2 partes, es muy probable que esa colaboración tampoco sea tan fructífera como nos gustaría, ¿no? claro. Y eso creo que es importante también, como el transmitirlo, ¿no? Porque creo que a lo mejor puede parecer también que te contratan y tú haces todo el trabajo, que, o sea, sí que haces el trabajo tú, pero que sí que hay una parte también de la empresa que te contacta, ¿no? De la marca o de lo que sea, del proyecto. Que esto que al final es una colaboración que tú para poder hacer un buen trabajo de diseño necesitas tener información de Ujú, ellos, ¿no? Que aquí está también mi trabajo de cómo sacar esa información, cómo conceptualizarla un poco, cómo bajarla a lo gráfico, pero que necesitas de ellos también esto, pues esta participación, esto que te den la información, hablar, entenderos, que estén activos durante ujú, el proceso, ¿no? Que es de las dos partes. ujú. Sí, necesitas eso Sin de ellos, duda. pero hace que sea algo bonito. Pero eso a mí me parece como algo muy guay, me parece un proceso muy bonito. Ujú. Sí, sin duda. Y es verdad que también hace unos años, claro, estuviste viviendo en Barcelona, que es una gran ciudad, pero ahora mismo estás viviendo en un pequeño pueblo, Sí. ¿no? Eh, y claro, yo me pregunto, ¿trabajar con clientes estando tú en una gran ciudad o un pueblo pequeño? Igual no te ha surgido como un cambio muy grande. No sé si trabajar desde un entorno más rural te ha hecho, no sé, estar un poco más lejos de clientes, de proveedores, y Ya. si eso ha implicado algún cambio para ti. am, o sea, sí, supongo que y un poco el miedo a lo mejor de irte de la gran ciudad, ¿no? Es como el perder oportunidades o Claro. el no estar cerca de todo eso, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo creo que yo siempre sabía que iba a volver a vivir a Mallorca porque a mí me gusta mucho vivir aquí y Barcelona siempre lo había visto como algo temporal. No sabía cuánto tiempo, no sabía si 5, 10 o 20 años, pero no lo veía para siempre. Sabía que en algún momento volvería y un poco la idea yo creo que tenía o tiene la gente, ¿no? O que a mí me decían, en plan de, pero si en Mallorca no hay trabajo de lo tuyo, pero ¿cómo vas a volver aquí? Pero aquí no vas a tener nada que hacer. Que esto me lo han dicho muchísimas Claro. veces. Ujú.
Y era como, bueno, pues ya encontraremos la forma, no sé, es como al final para mí es importante vivir aquí, supongo que al final estas son las decisiones de cada uno, ¿no? Si priorizas estar en una ciudad grande donde hay muchas ofertas de trabajo o, en mi caso, prioricé el sitio donde quería vivir y, pues lo otro es como ya veremos y Claro. y se adaptará a eso, ¿no? Pero bueno, creo que, a ver, hoy en día con internet y esas Ujú. cosas podemos trabajar perfectamente desde donde sea, ¿no? En mi caso yo trabajo con clientes de Mallorca, pero trabajo con clientes también de otros sitios de España, trabajo con otros clientes de Europa, de otros países y nunca ha sido un impedimento que yo estuviera aquí. De hecho, hay veces que yo puedo hacer una primera reunión con un cliente y yo no sé dónde está esa persona y esa persona no sabe dónde estoy yo. Claro. Pero la razón por la que me han escogido es lo que hablábamos antes, ¿no? O por la que me piden un presupuesto, son muchas otras razones, no es el lugar físico donde esté, que a lo mejor hay ocasiones en las que puede ser importante. Ujú. Por si por un proyecto en concreto sí que se necesita que tú puedas ir en persona, pero bueno, que también se puede viajar Claro. y no pasa nada. Qué bien. Sí, sí. Al final, hoy en día, trabajar desde un entorno rural, es verdad que no nos cierra las puertas que antes Sí, que podían antes te estar podía cerrar. cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance muy grande estar conectados para también seguir trabajando desde entornos rurales y también mantener los entornos rurales vivos, porque Claro. si no parece que siempre nos tenemos que mover a una gran ciudad para poder trabajar y hoy en día no es necesario, ¿verdad? Y yo siento que, o al menos yo siento que tengo más calidad de vida Ujú. viviendo aquí, a mí me gusta más. Yo soy de Palma, yo siempre había vivido más en ciudad, lo de vivir en un pueblo fue más circunstancial, no fue, al inicio no fue tanto por elección mía, y es algo que me daba un poco de miedo, aunque aquí en Mallorca está todo muy cerca, entonces Ujú. tampoco pasa nada, pero tenemos la ciudad cerquita, pero sí que a mí me daba un poco de miedo, ¿no? Como eso de, no sé, o de, yo qué sé, de estar más aislada o de, pero qué Claro. va. Y al final yo la verdad es que estoy muy contenta, así que hace un tiempo trabajaba en un coworking en Palma, entonces sí que Ujú. bajaba prácticamente cada día, pero ahora desde hace más de un año trabajo en casa. Y la verdad es que yo pienso, en plan, veo mi vida de ahora y veo mi vida en Barcelona cuando trabajaba en agencia, que, que suena un poco absurdo, ¿no? Pero a los 45 minutos de metro para ir y los 45 Ujú. para volver, como el estrés, el todo, yo el fin de semana pasado fui a Barcelona y es como, yo no quiero volver a vivir aquí. Me encanta Barcelona para ir un Sí. finde, pero ahora ya no lo veo, o sea, no me veo viviendo allí Ujú. y siento que ahora esto, pues, no sé, a lo mejor es porque a mí me gusta, cada uno, pues, Claro, le sí, sí, le sí. gustará una cosa y le irá mejor, ¿no? Pero a mí esta vida más tranquila, la verdad es que y estar, pues, esto cerca de la naturaleza, cerca del mar, am, a mí me aporta más a día de hoy que estar en una gran ciudad, y pienso que cuando necesito o quiero ir a la gran ciudad, pues voy. Mm. Y ya está, porque quiero ir a unas charlas de diseño, a un concierto, a hacer no sé qué, por un cliente, pues no hay Ujú. problema. Sí, 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 me siento muy identificada con lo que estabas comentando, Sí, la creo verdad. que es distinto porque creo que en tu Sí. caso, creo que tú has sabido siempre más que querías estar en ese Ujú. entorno rural, ¿no? En mi Sí. caso ha venido más por sorpresa un poco. Sí, sí, en ese sentido sí es diferente, pero la vuelta, bueno, sí, de alguna forma sí que me veo reflejada en lo que me comentabas. Y también te quería preguntar, porque además de ofrecer tus servicios, también impartes formaciones para diseñadoras gráficas y en un futuro cercano Sí, para emprendedoras también. cuando salga este podcast, pues no sabemos si Ya veremos si ya está fuera o no, si será una ya realidad o lo no. Sí. comentaremos, pero te quería preguntar un poco, nos has comentado un poco tu proceso de trabajo y no sé, cómo surgió también esta idea de crear las formaciones, porque sí que he leído en tu web una frase que me ha gustado mucho que ponía: "Lo que me hubiera encantado tener cuando empecé a trabajar por mi cuenta", ¿no? Entonces, no sé si nace desde esa necesidad o desde esos huecos que te faltaron, ¿no? Cuando diste tus primeros pasos.
Totalmente, sí. Ujú. Sí, nace completamente de esa necesidad, un poco de sí, de lo que decíamos antes, ¿no? De cuando empiezas y no sabes. Hay muchísimas cosas que no sabes o que a lo mejor no sabes a quién preguntar o cómo hacer, o esto que decíamos también de que a veces, pues, como que la gente no quiere compartir por que yo entiendo, o sea, no es cuestión de ir a a alguien random y preguntarle cuánto cobras, ¿no? Pero cómo lo haces, cómo aprendes esas cosas. Y claro, en mi caso, pues en estos años ya he, pues, aprendido muchas cosas, he Ujú. implementado cosas nuevas y a mí me ha ayudado mucho lo que otras emprendedoras, otras diseñadoras han compartido, ya sea pues en Instagram o contenido gratuito o en podcasts o en formaciones que yo haya hecho, que a mí todo eso me ha aportado muchísimo. Entonces venía por esta idea de ayudar, ¿no? A las formaciones que yo tengo para diseñadoras gráficas son sobre todo si estás empezando, si pues a lo mejor has acabado la carrera y, bueno, como fue tu caso, a lo mejor acabar la carrera Ujú. del máster y empezar a emprender, o a lo mejor has trabajado en agencias, pero no has trabajado en estudios o en empresas, pero no has trabajado por tu cuenta. Entonces es un poco eso, el explicar cosas que a mí me hubiera gustado saber y Mm. que hubiera agradecido en ese momento y que he ido aprendiendo después y cosas que uso hoy en día y que de hecho las formaciones las voy actualizando y las cosas que yo actualizo en mi proceso de trabajo, pues también las añado allí. Es que qué importante esto que comentabas, ¿no? Porque cuando empezamos a emprender, realmente no hay unas pautas, ¿no? Que nos hayan enseñado, no sé, en la universidad, en las No, formaciones regladas, que nos cuente cómo dar esos primeros pasos, ¿no? Y tenemos esos miedos, esas dudas y qué importante tener también referentes, ¿no? Que nos ayuden a dar estos pasos, porque muchas veces también nos da cosilla preguntar, ¿no? Antes también claro, estábamos comentando el tema de los precios, que nos sentimos como muy perdidas, ¿no? Y muchas veces no sabemos ni a quién podemos acudir. Entonces, yo creo que es muy importante que tus píldoras, tus plantillas, tus formaciones, ¿no? Aporten por lo menos esa base desde la que luego cada uno construir su proceso, ¿no? Pero por lo menos tener como esa experiencia tuya como referencia para empezar a claro. dar esos pasos. Claro, y después la idea es que cada uno coja de eso lo que más le resuena, o lo que le va Claro. mejor y Ujú. lo que no, pues no. Y lo adaptes tú a tu propio proceso, ¿no? Mm. Pero sí que me parece muy importante eso, pues que haya formaciones, ¿no? Yo le hubiera agradecido en ese momento, que hubiera más de las que había, o gente que puedes seguir en Instagram o también una cosa que porque decías tú, ¿no? También lo del sentirte sola o empezar sola. Ujú. Una cosa que me parece también importante es pues a lo mejor tener gente alrededor que a lo mejor es gente que has conocido, pues no lo sé, en la carrera, trabajando Ujú. hasta en redes, con la que poder hablar también y con la que poder contrastar las cosas y ayudarte Sí, unos a otros porque es un proceso muy solitario. sí, porque yo creo que es verdad que muchas veces solemos buscar referentes para hacer este camino un poco más amable, no sé, y Sí, aprender de la experiencia de otras personas, ¿no? Que han recorrido, pues, un camino similar. claro. ¿Nos podías comentar algunos referentes que hayas tenido tú o que ahora mismo, pues, veas como gente que te inspira para recorrer tú este camino? Sí, por ejemplo, hay una diseñadora que, bueno, esta es muy conocida, que se llama Fiona Humberstone, Ujú. Sí, que ¿sabes quién es? sí. Que es inglesa. Yo es una de las diseñadoras así que más sigo, que tengo sus libros y que, Ujú. me gusta mucho su trabajo, cómo explica las cosas. Está en Instagram y ella tiene Ujú. también muchas formaciones. Ujú. A mí, yo de ella, muchas cosas que he aprendido también son relacionadas con teoría del color, ella se enfoca mucho en eso también. Ujú. Ella me gusta mucho y después, pues, siguiendo también a otras diseñadoras, ya sean, pues, a varias americanas. Hay Ujú. una chica que se llama Brie, que su empresa se llama Rowan Made, Ujú. que también me gusta mucho cómo hace las cosas, o otras diseñadoras así, pues, españolas, pero también a veces me fijo mucho en gente que a lo mejor no es de diseño específicamente, que son de otras áreas, pero que puedes como coger cosas Ujú. de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una youtuber que yo sigo mucho que se llama Hannah Wheaton,
que ella es inglesa y tiene como 2 canales, uno es más ella es educadora sexual, pero también en su otro canal habla mucho sobre productividad, organización, Ujú, sobre el día a día, tiene un podcast sobre su negocio. Entonces, de ella aprendo mucho también el cómo gestiona su negocio. Ella ujú. cada año hace un vídeo en YouTube, hace como una gráfica con de dónde han venido sus ingresos, ¿no? Que estas cosas me Ujú, qué parecen súper interesante. interesantes, excepto que ella Ujú, es un perfil distinto y claro. su trabajo es distinto y sus ingresos vienen de otro sitio, pero entender es una chica, ella es más joven que yo, tiene unos años, tiene 29, 30 y, Ujú, bueno, y tiene su propio negocio, de hecho ella tiene equipo, tiene personas que trabajan para ella, ¿no? Pues ujú, cómo ha llegado ella aquí, cómo hace las cosas, me parece muy interesante también. Que sé que a veces no tiene por qué ser exactamente del mismo sector, ujú. pero que también te aporta un montón. Qué bueno. Me parece también, por otro lado, interesante que las personas que has mencionado, curiosamente, son todas mujeres Ya. y supongo pues, no es casualidad. No sé si ha sido un proceso intuitivo, verte reflejada en esas personas o no sé. Sí, yo creo que sí. O sea, no es porque lo haya buscado, en Ujú, plan de voy a seguir solo a mujeres, sino porque ha nacido así. Y supongo que me siento más identificada, ¿no? Con ellas o con su proceso, o a lo mejor también con su forma de hacer las cosas, con su forma de comunicar, que no quiere decir, por supuesto, que no me pueda sentir identificada con cómo lo hace un hombre, pero en este caso sí que es verdad que mis referentes son más femeninos y también ujú. imagino que él te da esta visión un poco de se puede hacer, ¿no? Puede ser Claro, por una supuesto. mujer con su negocio propio, con su equipo, con su tener tu propia forma de comunicar y de vender cómo haces tú las cosas. Sin duda. Qué importante vernos reflejadas en otras mujeres. Claro. Así que yo creo que ha sido algo más natural, ¿no? Sí, Como más, sí. sí, sí. Qué bueno, pues para ir cerrando un poquito ya, Vale. me gustaría preguntarte, ya llevas pues un poco más de 5 años trabajando por tu cuenta y ¿te gustaría compartir con nosotras de qué logro estás más orgullosa de esta trayectoria? Sí, yo creo, am, cuando yo te hice esa pregunta, que yo te hice la misma, Viene de vuelta. una de las cosas una de las cosas que tú dijiste fue, seguir, ¿no? Ujú, Estar, en plan, seguir con tu negocio. Y yo creo que esa es una de ellas, seguir con esto y, bueno, yo creo que, o sea, yo en ningún momento me hubiera imaginado en plan de adolescente, a la María del adolescente le enseñas lo que estoy haciendo yo hoy y flipan. Es que es que no me lo hubiera imaginado para nada en ese momento. Entonces, y también todo, o sea, no solo el trabajar en algo creativo que yo no me veía capaz de hacerlo, sino el gestionar a los clientes. A mí al principio me costaba mucho hablar de dinero, vender, esto me costaba muchísimo, entonces estar haciéndolo y ujú, tener bueno, pues eso, ¿no? Un negocio que sigue, el exponerme en redes, el estar haciendo un podcast, todas estas cosas sí, me flipan porque son cosas que no son cosas muy grandes, ¿no? Pero que son cosas que yo no, en otros momentos de mi vida no hubiera pensado que llegaría a hacer. qué bonito, qué bueno, me encanta. ¿Y algún objetivo, algún sueño que te quede por cumplir todavía? Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora con este podcast es un poco parte de eso, ¿no? A Ujú, la comunicación sí que me gusta mucho. El podcast es algo en lo que llevaba mucho tiempo pensando. Entonces, si esto puede ser un proyecto, pues que crezca es algo que me gustaría mucho. También que pues seguir haciendo formaciones, que es algo ujú, que me está encantando y que lo veo como complementario a mi trabajo de diseño, pero que también me gusta mucho el crearlas, el crear ese contenido, el ver cómo puedo ayudar, el hacer cambios con el feedback de la gente y poder ayudar de otra forma además de mis servicios. Y después así más como sueño, por, por soltarlo, am, hay una cosa que siempre he pensado que me gustaría hacer,
ahora va a sonar muy así, pero no es exactamente esto, pero porque iba a decir escribir un libro, que no sería escribir un Ah, libro en mira. plan novela, sino la parte editorial a mí también me gusta mucho, yo leo Sí, mucho, sí, sí. entonces estar más vinculada a la parte editorial es algo que me gustaría, o Ujú. escribir un libro más en el sentido de diseño o de relacionado Qué con bueno. todos estos temas, algo así es algo que, buah, que me encantaría hacer algún día. Qué chulo. Me encanta. Qué bien. Jo, pues con esto ya hemos llegado al final de la entrevista. Así Genial. que nada,